Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Comenzamos con la última etapa. Buenas noches. Ujú. Comenzamos con la última etapa de la unidad 2. 3, perdón. Ujú. A ver. ¿Y por qué no aparecen ustedes, pues? Buenas noches, Lice. Buenas noches. Ujú. Soy- Bien, comenzamos la clase para ponerla a trabajar. Voy a pasar la asistencia. La clase está siendo grabada. Voy a pasar la asistencia. Salieron malísimos en ese parcial. Pésimos salieron en ese parcial. Sí, Lice, porque estaba muy difícil. Ay, cuál difícil. Sean las mismas láminas. No, la prueba estaba un poco difícil. Sí, Licen, lo que pasa es que estaba muy difícil la prueba. Se confiaron, se confiaron. No, Lice, sí estudiamos, pero estaba confuso. Mm, se confiaron. Adiós, no son Es notas. que los conceptos y definiciones se parecen tanto como el líder, el gerente o el jefe. Ahí es que me confundí en mi caso. Exacto, sí. Porque la lámina. ¿Dónde consigo la asistencia? Ah, aquí está. Hoy es 27. Bien. Uy, no voy a abrir el aula para no perder tiempo. Quien está y quien no está, no está. Me perdemos mucho tiempo. Anrango Joana. Arevalo Ángel. Betancur Evelyn. Presente, Licen. Ajá. Calapaqui Vilma. Chamorro Joana. Coyaguazo Manuela. Coatucuago Tania. Delgado Joana. Buenas noches, Lice, presente. Buenas noches. Díaz Tatiana. Fajardo Paola. Buenas noches, Licen. ¿Quién? ¿Tatiana o Paola? Ok. Fajardo Paola. Farinago Elvia. Farinago Evelyn. Presente, Lice. Bien. Hernández Katy. Hernández Katy. Huertas Michelle. Jacome Doris. Presente, Licen. Játiva Norma del Carmen. Jiménez Rita. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Natalie Lárraga. Buenas noches, Licen, presente. Martínez Tatiana. Presente, Navarrete. Licen. Martínez. Bien. Navarrete Jocelyn. Presente, buenas noches. Buenas noches. Tatiana Martínez. Presente, Licen. Ok. Nipas Marixa. Pereira Joana. Pérez Malena. Vergesa Michelle. Chimbiulco Ivette.
Quispe Mayra. Presente, Licen, buenas noches. Presente, Licen. Y Apellido. Betty Biulco. Ok. Listen, disculpe que le interrumpa, están pidiendo la admisión Elvia Farinango, Listen. Ya va. Katy Hernández fue la que entró. Ok, vamos a ver. Quispe Mayra. Mayra Quispe. Presente, Licen. Anipatín Licen Carla. Pérez. Anipatín. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Tipan Luisa. Presente, Licen. Pisa. Tipan Luisa Rosa, presente. Tupisa. Presente, Licen. Yacelga. Presente, Licen. Ok. Por segunda vez. Anrango Joana. Arévalo Ángel. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Noches, compañeras. Calapaqui Vilma. Chamorro Joana. Coyaguazo. Patucuago. Fajardo. Farinango Elvia. Hernández Cati. Huerta Michelle. Farinango presente, Licen. ¿Cuál de la Farinango? Elvia. Farinango presente. Ok. Enzo Fierro. Hernández Cati. Huerta Michelle. Ativa Norma. Presente. Ativa, ok. Paz Marixa. Pereira Joana. Eres Malena. Erguesa Michelle. Presente, Licen. Presente, Apre- Licen Pérez. Eres Malena, ok. Listo, cerrada la rueda. Bien, vamos a la segunda parte de la unidad 3, que es la comunicación efectiva, la comunicación eficaz. Quispe Mayra abandonó la sección. ¿Ven la pantalla? ¿La ven? Sí, Licen. Ok. ¿Qué se entiende por comunicación efectiva según la figura que vemos allí? ¿Qué es la comunicación efectiva? Un diálogo fluido entre dos o más personas que llegan a un acuerdo. Exactamente. Quiere decir que la comunicación efectiva es aquella que se da entre dos, principalmente dos personas, puede haber una tercera persona. Y esta comunicación tiene una semántica, ¿verdad? Que es como ellas van a desarrollar su comunicación a través de un receptor, un emisor, un código y un mensaje. Por lo tanto, hay que analizar aquí, aquí está entrando, hay que analizar aquí cuáles son los aspectos, ¿verdad? Para poder evaluar cómo se va a dar esa comunicación efectiva, cuáles son las características de esa comunicación efectiva, cuáles son los elementos que se intercambian en esa comunicación efectiva, ya sea gestual, ya sea a nivel de movimientos, a nivel de visualización, de gustos, preferencias, entre otros. Entonces vamos a ver cómo se analiza esa comunicación eficaz. Se dice que la comunicación eficaz, lo que decimos es el lenguaje verbal. Por lo tanto, ese lenguaje verbal significa un 7% de la comunicación. ¿Cómo lo decimos? Es el tono de voz, alto, bajo, medio. O tiene que ver con un 38% de la comunicación. Fíjense el lenguaje corporal, ¿verdad? Que tiene un 55%, cómo se comporta esa persona. ¿Ok? El 93% de nuestra comunicación no está compuesta por palabras, por lo tanto está compuesta por gestos. Entonces, la comunicación eficaz tiene que ver con lo que decimos, cómo lo decimos, ¿ok? Y por palabras. Y el lenguaje corporal, por supuesto. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Bien.
Existen elementos de la comunicación eficaz. Esos elementos son, como le decía anteriormente, el rostro, las manos, el cuerpo, la voz y la distancia física. ¿Okay? Existen técnicas de comunicación eficaz. Esas técnicas, el propósito es lograr sintonía comunicativa, ¿verdad? Ya que todos adicionalmente nos comunicamos no verbalmente, sino a través de señas. Ahora, ¿esas técnicas cuáles son? La postura, la voz, tono y volumen, los gestos, el contacto visual, el modo que ocupamos. Fíjense cómo esas personas tienen diferentes contactos visuales, de manera que hay que controlar ese lenguaje corporal. El lenguaje corporal dice mucho más que palabras. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? Elemento de la comunicación eficaz, saber hablar y saber escuchar. Principalmente a nivel de dos personas. Actíveme las cámaras, por favor. Activen las cámaras. Las cámaras. ¿Qué está pasando? ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, ¿Están Licen. oyendo? ¿Y por qué no Sí, hablan? Licen. ¿Por qué no Sí. contestan? Activen las cámaras, por favor. Estamos activadas, Licen. ¿Y por qué yo no veo nada? ¿Y por qué yo no veo nada? Bueno, pues sigamos. Ok, habíamos dicho que existen elementos claves de la comunicación eficaz, es saber escuchar, ¿verdad? Y saber hablar. Existen habilidades para la comunicación eficaz entre las personas. ¿Cuáles son? Interese en lo demás, evite disputas, comience con un comentario favorable, pregunte solo cuando quiera respuesta, sepa lo que quiere decir, use términos sencillos, sea usted mismo, sea humano y sincero, sonría cuando habla y sea modesto. Estas son habilidades que tiene la persona al momento de llevar a cabo una comunicación eficaz. Con respecto a la comunicación se divide en tres elementos: ethos, que es el carácter; pathos, que es la emoción; y logos, que es la lógica. Cuando analizamos el carácter a nivel de la comunicación, nos referimos a la integridad, coherencia, credibilidad, honestidad. Por lo tanto, esto está representado en el tono de voz en un 38%. Ahora, cuando esto se une con patos a nivel de la emoción, se analizan elementos como consideración, respeto, saber escuchar, y esto genera un lenguaje verbal del 55%. Por lo tanto, la combinación del lenguaje verbal y de la voz determinan el proceso comunicacional, que genera un 93%. Y finalmente está la lógica mental, ¿verdad? Que es el logos. Logos es nada más que el argumento de esa comunicación, y allí se refleja el contenido de lo que se va a entender a nivel mental. Por lo tanto, representa un 7% del mensaje. En conclusión, decimos que la comunicación está dividida en ethos, pathos y logos. Porque te borras, como que quién le dice que tiene que... ¿Quién habla? Bien, la comunicación eficaz del líder. Para que el líder pueda comunicarse eficazmente, debe tomar en cuenta los siguientes procesos. El líder debe ser observador, debe generar acción, actos de habla, emociones, escuchar, postulados básicos y principios centrales. Por lo tanto, esos son los elementos que debe tener un líder cuando se comunica. Existen habilidades comunicacionales eficaces y sus técnicas. ¿Cuáles son las actividades? Perdón, las habilidades. Es una escucha activa, mostrar empatía, parafraseo, emitir palabras de refuerzo cumplido y resumir lo que está conversando o lo que está hablando. Las habilidades, como hemos mencionado, tienen que ver con evitar etiquetas, ¿bien? Discutir los temas uno en uno, no ir acumulando emociones negativas, no hablar del pasado, ser específico, evitar generalizaciones y ser breve. Una comunicación breve es una comunicación que se puede decir con pocas palabras,
pero los gestos pueden variar dependiendo cómo sea el comportamiento comunicacional entre esas personas. El poder de la palabra. Cuando hablamos del poder de la palabra, nos referimos a la convicción que tiene la persona de poder convencer a su público o su auditorio. Y si el hábito de hablar a espaldas de las personas que en la organización, bandos buenos y bandos malos. Por lo tanto, se entorpece la comunicación, se crea un clima de confianza, miedo y competencia desleal. Recuerde que el ego es el motor del raje. Si usted muestra su error, es posible que lo niegue y que el ego le explote en ira. O sea, es como cuando muchas veces la persona se comunica, ¿verdad? Pero no quiere que le entiendan cómo se está comunicando. O, por ejemplo, si está molesta, no acepta que le digan que está molesta y que está hablando golpeado, está hablando en voz alta. Y finalmente, en el poder de la palabra es importante usar una buena comunicación. Por lo tanto, usamos en las empresas el poder de nuestra palabra para construir y no destruir, para incrementar nuestra propia paz y tranquilidad. ¿Preguntas, dudas? Bien. Existen programas de retroalimentación a nivel de las empresas. Esos programas de retroalimentación son los que van a desarrollar y evaluar todas las estrategias dentro de la empresa para poder comunicarse. La primera es planear. ¿Y qué es planear? Crear un plan de acción para la retroalimentación. Ejecutar el plan, hacerlo, o sea, hacer esa comunicación. Monitorear el plan de retroalimentación e implementar cambios cuando sea necesario, es decir, revisar cada vez ese plan comunicacional dentro de la empresa. Y finalmente, actuar, tomar acciones necesarias para implementar el plan del sistema. También existe la retroalimentación. Esta retroalimentación tiene que ver con la forma como el personal toma en cuenta la comunicación interna para lograr el éxito. De allí que existan funciones donde se desarrollan esas actividades. Es prioritario conocer algunos conceptos elementales involucrados en la retroalimentación, tales como la evaluación, para evaluar las conductas observadas de las personas. Los objetivos deben ser compartidos, lo que implica que puedan ser comunicados. La observación en sí tiene que ver con la retroalimentación para brindar empatía hacia esa persona, de manera que ocurra naturalmente la comunicación entre ellos. Y la conducta se refiere a las acciones de las personas que son susceptibles de ser observadas y analizadas. Muchas veces cuando vemos a una persona se siente incómoda porque piensa que la estamos criticando, la estamos evaluando, la estamos analizando. Entonces hay que saber comunicar qué es lo que se quiere lograr dentro de esa comunicación. La primera retroalimentación, según Daniel Wilson, es que la comunicación se da a nivel de maestro, compañero, autovaloración, en una comunicación actuada, escrita, verbal, no verbal, formal e informal. A ello le llamamos la pirámide comunicacional. Y existen 5 elementos para hacer una buena retroalimentación: establecer la meta y expectativas, ser específico, dar ejemplos, llevar un proceso presencial y personal, realizar periódicamente la retroalimentación y sistematizar esa retroalimentación. Al igual también existe una escalera de la retroalimentación. Primero se aclaran las ideas, se valoran, se expresan las inquietudes y se hacen sugerencias dentro de esa comunicación interna. Y la comunicación interna también tiene como clave del éxito. Es aquí donde esa comunicación interna es una parte de la comunicación muy importante, ya que se promueve el diálogo de toda la conversación en toda la organización a nivel de la transparencia, entendimiento y participación. Por supuesto, es un error pensar que la comunicación interna es un lujo o es algo exclusivo solamente de las empresas. La comunicación es generalizada a nivel de la población, entre los empleados de una empresa, entre los maestros, alumnos, estudiantes. Y en esa comunicación se lleva a cabo la misión, la visión, la filosofía, los valores y la estrategia de la empresa. Por lo tanto, es aquí donde los factores clave es que la comunicación debe ser clara, abierta, precisa, transparente, según lo que establece Borrini. Y esa comunicación interna se compone de directivos, y estos directivos desarrollan actividades a través de la dirección general y los empleados. Contar con público interno que le propicie que de la propia empresa, incrementar la motivación y la productividad, lograr un clima de implicación e integración, y el objetivo de la comunicación debe ser alcanzar la máxima optimización de los recursos de la empresa
e instituciones haciendo cosas cada vez mejor con el menor costo posible. Existe un modelo de comunicación interna que la empresa debe desarrollar. ¿Qué actividades debe lograr allí? Que todos los trabajadores de la empresa participen, ¿verdad? También que exista una suma de escucha, información y emoción. Y que exista una creación de departamentos de comunicación interna que actúen como facilitadores a través de esa comunicación, sea verbal, no verbal, ascendente, descendente o cruzada. También analizamos los factores de la comunicación interna. ¿Cuáles son? La publicidad, la comunicación gerencial, la comunicación interpersonal entre amistades y la comunicación corporativa. Y existen 7 funciones de la comunicación interna. Ayuda a avanzar y entender que es necesario saber comunicarse. La comunicación interna es el portavoz, contribuye a la gestión del conocimiento y cambio, ayuda a conseguir el objetivo del negocio, integra unidades de departamento, potencia la identidad de la empresa para retener ese talento que no se vaya y democratizar la comunicación. Entonces aquí está el taller que van a hacer ahorita. Ese taller lo van a hacer individual, ¿sí? Y lo van a presentar más tarde. Ese taller, ¿todo ven la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Sí, Licen. Sí, Licen. Ok. Entonces se los voy a enviar para que comiencen a trabajar individualmente con el material que les voy a entregar. Perdón, no era. Ya va. ¿Están ahí o se fueron? Ahí estamos viendo, Licen. Vamos aquí, dicen. Ok, ya les envío. Presente. Ya les envío. Ya va. Segundito. Word. Bueno, paso aquí, pues. Bien. Licen, ¿y cuántas diapositivas hacemos? ¿O solo uno? Una sola. Un solo mapa de Sí, ya. todo el tema que hablamos hoy. No, ya les envío la base de cómo van a hacer ese mapa. Ya se los envío. Por el grupo de WhatsApp. Ya va. Archivo. Ya, Licen. Segundito. Segundito. A ver. Actividad. Comunicación eficaz. No consigo. Lograr mapa. Ya va.
Ajá, van a elaborar el mapa en base a ese material que les estoy remitiendo. ¿Oyeron? Bueno, Lice. Ya, Ok, Licen. Sí, Licen. listo. Se puede comenzar a trabajar en forma individual. Para la otra semana, Licen. No, para allá, ahorita. Ahorita hacer la presentación. En Tienen, grupo tienen de media- 5, Licen. no, no, individual. Tienen media hora. Tienen media hora para hacer una sola lámina en PowerPoint en base a ese material que les envié. No podemos usar tantas cosas. Grupo de ¿Ah? 2, Licen, lo último. No, el grupo de dos hacen dos páginas de PowerPoint. Antes nos mandaba a hacer en grupo y ahora es individual. Qué malo. Porque ahorita no hay proyecto, ahorita es pura teoría. Ahorita no hay actividades en Ah, grupo. Eso es emprendimiento. nosotros emprendemos así en grupo. Sí. Aprovechen esta media hora para hacer eso. Eso es facilito. Ustedes son finas en PowerPoint. Hacer un mapa conceptual de lo que envió al WhatsApp. Ay, 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 Dios mío. De la cabeza. Ya, ver, Licen, de tus tiras Normi.
Ya lo están terminando, ¿verdad? Estoy pensando cómo hacerle. Falta bastante. No se puede ni poner ni el título, dicen. Parece que nos está castigando, Lucy. Claro, el título es comunicación eficaz. Ese es el título. Dice, Dígame. tengo una duda. ¿Cuántos tipos de comunicación hay? ¿Solo estos dos o lo que sí? Así, la comunicación verbal y la no verbal, o también es lo de más abajo que dice
la eficacia del mensaje, ¿eso también es un tipo? Sí, no, esa es una característica. Ah, ya. Ajá. Entonces son solo dos tipos. Sí, correcto. Ya le dicen gracias. A la orden.
Licen, Dígame, aquí ya llovió, de pronto se va la luz. No es mi culpa, ¿no dicen? ¿a dónde se va la luz? Aquí es que yo vivo en el campo. ¿Dónde? En el campo vivo, por Ah, Pimampiro. ok. Claro. Y Pimampiro. Ah, no lo conozco, pero debe ser bonito. ya, por eso, por si acaso me vaya, es que se va la luz, ¿no dicen? Ok, ¿Sabe irse está la luz bien. cuando ya? Ok, está bien, Gladys.
¿Estamos listos? A menos que hicieron todos los mapas mentales, ¿cierto? Mapas conceptuales, perdón. ¿Sí? Sí, Licen. Ok. Vamos a ver. Anrango, Joana. Arévalo, Ángel. Arévalo. Que no esté, le quito la asistencia. ¿Oyeron? Arévalo. Se fue. Betancur. Evelyn. Sí estoy, Licen. Ah, bueno. A que no esté, le quito la No podía asistencia. activar la cámara. Ok. Betancur, Evelyn. Se fue. Presente. Ok. Delgado, Joana. Se fue. ¿Ah? Presente, Licen. Díaz, Tatiana. Presente, Delgado. Farinango, Elvia. Calafaqui. Ah, Presente, Calapaquia. Licen. Ok. Chamorro. Farinango Elvia presente. Chamorro. No está Chamorro. Tatiana. Ah. De Coyaguazo, lamento mucho la partida de su mamá, no lo sabía, me acabo de enterar. Ustedes no me dijeron nada, si son malucos. Coatucuago. Presente, Alicia, buenas noches. Buenas noches. Delgado, Joana. Díaz, Tatiana. Joana. Presente, Licen. Joana. Delgado. Ajá. Presente, Tatiana. Joana. Ajá, y Tatiana. Presente. Díaz, presente, Ok, Licen. Fajardo, Presente. Paola. Fajardo. Farinago, Elvia. Elvia. Presente Licen, buenas Buenas noches. noches. Farinago, Evelyn. Presente Licen. Ok, Farinango, Evelyn. Farinango, Evelyn. Presente, Licen. Ok. Hernández, Katy. Presente, Katy Hernández. presente, Inge. Huerta, Michelle. Huertas. Dori Jacome. Dori Jacome. Dori Jacome. Se fue. Se fue Doris. Voy a quitar la asistencia. Játiva, Norma. Norma Játiva. Presente, Licen. Aquí estoy. ¿Quién está ahí? Doris y Norma. ¿Quién? Jácome, Licen, Jácome. Ok. Jiménez Rita. Rita Jiménez. Presente, Licen. Lárraga Natalie. Presente Licen. Martínez Tatiana. Presente, Martínez. Licen. Navarrete Jocelyn. Navarrete. Presente, Navarrete. Licen. Presente. Marixa Nipas. Presente, Nipas. Licen. Ok. Presente. Pereira Joana. Pereira Joana. Caí en este gato. Pereira Joana. No está. Pérez Malena. Malena Pérez. Presente Licen. Ah, Perguesa Michelle. Perguesa. Quimbiulco. Quimbiulco. Presente, Licen. Mayra Quispe. Presente, Sí. Licen. Sanipatín Carla. Sanipatín. Presente, Licen. Ipan Luisa Rosa. Presente Licen. Ok, Tupisa Jenny. Tupisa. Se me fue Tupisa. Listo. Mi asistente. Yacelga Diana. Presente Licen. Ok. Bueno, pongan atención. Ya pasé la asistencia, ya la repasé, ya la verifiqué. Entonces, los mapas mentales conceptuales que hicieron, súbalo inmediatamente a la plataforma antes que se Licen, cierre. no era solo uno. ¿Cómo? No era solo un mapa mental.
Exactamente, pero súbalo a la plataforma de una vez, antes que se cierre la actividad. No está Pero activo. Lisa está de enviar hasta las 10 de la noche, nos permite enviar ¿Quién le permite enviar eso? en la tarea, o sea, se activa desde esa hora. Bueno, ya se lo voy a activar de una vez para que la suba. Ya se la activo. Ya. ¿Le subimos en PDF, Lisa? Sí, ajá, de una vez. Gracias. Bueno, muchas gracias entonces y nos vemos el otro jueves con la unidad 4. El otro viernes, la unidad 4. Gracias, Lisa. Ok, ya les activo ya la plataforma, ¿oyeron? Dicen una pregunta Dígame, Vilma, en cuanto a las tareas que están activas, ¿qué pasó? No entiendo. que me explique, por favor, de que, por ejemplo, la gestión de comunicación, la Ah, gestión de comunicación de proyectos, Ajá, ¿qué pasó? No entiendo, es que no, explíquese mejor. la consulta, el informe es la gestión de comunicación de proyectos o solo gestión de comunicación. No, de cómo la consiga, después es de proyectos, es de proyecto. Ujú. Ya, Sí, es de Licen. proyecto. Porque la cuarta unidad es la calidad del proyecto. Ya. Ajá. Y la Exacto. podemos hacer grupal, dice. No, el grupo de uno, ¿será? El grupo individual. Eso es individual, Dios y es un tuyo, Ana, informe. Dios y Ay, dicen apure. Bueno, Apure. para la Está cuarta unidad, largo. para la cuarta unidad, porque ya no puede hacer modificaciones. ¿Por qué tienen esa cabeza tapada? Pues tienen frío. Ni yo que soy tropical. Lisa, y sobre el examen. Sí, está frío, Lisa, bueno, llovió acá. Dígame, en mi zona. ¿y qué tiene puesto? Una media, Ángel. Es un bug. Y que en el examen estaba difícil. Ay, no, si se me estaba muy fácil. Confiar. Ahí se queda. Recuperación del examen. Lo único que las láminas, están las láminas, todas las láminas que analizamos. No, Ahí no hubo cambio. muchísimo, no hay una recuperación, algo. No, ya están pasadas al sistema académico. Yo le dije, Dicen, ayúdenos. yo los ayudo en las actividades, en las actividades yo les ayudo. No Estamos sean mal. malitos, sí En somos las algunos, dicen que estamos mal. Ok, vamos a ver cómo salen ahorita en la tercera y cuarta unidad en las actividades. Usted es chévere. Sí, gracias. Dicen que nos Sí, ayuda. chévere. Escenario. Por favor. Sí, pero es que yo no puedo modificar notas de parcial, yo solamente les puedo ayudar en las actividades. Hagan las actividades bien hechas y ahí van bien. Todo Para el 10. otro examen, un cuestionario, tómelo en cuenta, Lisa. Sí, Lisa, porque Oh. está mucho contenido. Sí, y no confundimos. dicen. Ya eso no se usa, y eso no se usa, el cuestión de eso pasó de moda. No, Lisa, todavía. Entonces un repaso, Sí. dicen. Usted lo que tiene que estudiar es el material que está allí en la plataforma, en la carpeta. No, pues que nos haga un repaso también, Lisa, antes de la Sí, prueba. porque muchos documentos y no Estudiamos estructurado, oye. Muchísimo. Ok, al final. Dicen, por favor. Ok, vamos a ver cómo sale. Le voy a perdonar ahorita para que suban esta actividad de una vez. Ya voy para allá. Hasta luego, pues. Nos vemos el viernes. Gracias. Ya, Lisa, gracias. Dígame. Dicen Dígame. Es de suya, dice Lisa. Vea. Sí, yo no pude rendir el examen porque mi plataforma estaba inhabilitada. Por favor, ¿cuándo puedo rendir el examen? Pero ya habló con Alexis. ¿Qué le dijo Alexis? Porque en la secretaría mismo había inconveniente que no me activaba rápido la plataforma, por eso no pude rendir ninguna materia de examen. Ok, pero tiene que hablar con con el licenciado Alexis y él nos autoriza a nosotros, porque tiene que ser por escrito que él nos autoriza, porque ya aperturaron el sistema académico y ya tenemos que subir notas. Sí, listo. Ajá. Y los deberes también aún no he podido enviar, recién hoy me habilitaron la plataforma porque estaba mal en los datos y todo más. Ajá, pero entonces, empieza a hacerlo, haga los deberes y hasta el 5 tiene oportunidades de hacer todo eso, hasta el 5. El 5 se cierra la plataforma. Ya, por favor, Lisa, entonces les voy a enviar los deberes.
Ok, pero hablé con Alexis con respecto al examen, ¿oyó? Que le dé la respuesta. Bueno, Licen. Ok, hasta luego pues, un placer. Hasta luego, Licen. Dice, nos puede activar la plataforma Sí. para Por favor. Ya se la Voy activo. para Ya, no se preocupe. No, Hasta Yoli, luego, pues. no. Ya, Ya, Licen. ok, hasta luego.